iniciar la grabación. Sí, perfecto. ¿Listo? Gracias, Javi. Adelante. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, le comentaba que la idea de realizar este libro en realidad empezó como juntando información a lo largo de muchos años de diversa procedencia, hemerotecas digitales, los libros clásicos que todos leemos, buscando un buen banco de imágenes, y llegamos a 2022 y nos dimos cuenta que como venía la situación con el Banco Provincia, no iba a ser muy factible que hubiera festejos oficiales por el bicentenario de nuestro primer billete, y desde el Centro Numismático Buenos Aires quisimos hacer nuestro pequeño aporte. Durante el encuentro del 2022 hicimos una presentación, y durante todos esos meses que estuvimos trabajando nos dimos cuenta que si apurábamos un poco la edición, daba como para poder compilarla, que no fue fácil. La ayuda de Facundo Weisman como corrector fue fundamental. Y bueno, gracias a Dios llegamos a tiempo y pudimos escribir algo de un periodo muy apasionante de nuestro. ¿Cómo? Bueno, y tocamos un... Sale cortado lo que habla de corta. Tocamos un periodo muy apasionante de nuestra historia, 1822, con la apertura del primer banco, y le dimos un cierre en 1836 con el cierre de su continuidad, o el segundo banco, el Banco Nacional. Quisimos contar en el libro hechos que atravesaron no solo la vida de los bancos, sino también de la sociedad. Estaba muy ligada la vida de los ciudadanos a la vida de esta nueva entidad que era desconocida en su época, no solo la casa bancaria actuando como tal, sino del uso del papel moneda, donde hacía siglos que circulaba metálico. Había que hacerle entender a la gente, en un momento de un altísimo grado de analfabetismo, hacer comprender el reemplazo de un simple papel por el metálico, que era lo que valía realmente hasta este momento. ¿Me dan un ok si se escucha bien? Sí. Genial, genial, muchas gracias. Sí, se escucha por acá. Bárbaro, bárbaro. Se escucha, Gracias, gracias. Entonces, temporalmente, siempre hay que buscar un inicio donde fijar el punto de partida, y 1820 fue un año importantísimo porque terminó la anarquía de los gobernadores, se sintió un poco de estabilidad en la provincia de Buenos Aires, y empezó a generarse una cierta bonanza llevada de la mano de la ganadería y de la producción agropecuaria. Para esto, con el comercio hacia el exterior, utilizando el puerto fundamentalmente a favor de la provincia de Buenos Aires. No olvidemos que en 1820 volvieron los gobiernos provinciales, la provincia de Buenos Aires se quedó con la administración del puerto y de todo su fruto, y por lo tanto fue la más beneficiada en este reparto. Por entonces, ¿qué circulaba? Y circulaba un conjunto de monedas heterogéneo, circulaba moneda que bajaba de Potosí, las monedas patrias del 13 y del 15, pero se empezó a complicar con la pérdida de la seca. Y los comerciantes empezaron a ver
que era muy difícil llevar adelante el comercio diario, los vueltos. Por lo tanto, se ideó un sistema de contraseñas, que en un principio eran de lata, por valores menores, valores muy pequeños, que eran los que realmente se necesitaban para dar los vueltos de las compras, de la leche, del pan, del vino, de la fruta, de la verdura. Todo esto acompañado también de la actuación de pequeños comerciantes, como el vale que tenemos en pantalla de la casa de don León del Tolaguirre, que reemplazó ese pequeño disquito de hojalata por un papel. Esto es una cédula de $1 y se utilizaba para otorgar los vueltos, como dijimos, y se recibía también como parte de pago en la misma casa que lo emitía. Y ahora pregunto yo, todos estudiamos de Nusdeo Icono y Jorge mostró que estaba leyendo un artículo interesantísimo de Luciano Pesano de unos de los que conforman nuestro papel moneda precursor del año 1813. ¿No podríamos considerar a este pedacito de papel dentro de ese grupo honorable previo a la actividad bancaria y anterior a 1822? Porque en definitiva circuló de mano en mano como si tuvieras el valor que tenía escrito en su anverso. Y fue indispensable para comenzar a hacerle entender a la gente que este papelito valía $1. Por lo tanto, creo que no estaríamos equivocados si el día que se escriba el periodo 1813-1821 hay un capítulo de este tipo de vales. Al menos es mi humilde parecer. Habíamos dicho que en 1820 la Junta de Representantes nombra gobernador de la provincia de Buenos Aires al general Martín Rodríguez. Y tiene una gobernación muy buena. Se la conoce como la experiencia feliz. Fue ayudado por el fin de la anarquía del 20 y tuvo un periodo de gobernación muy importante. No lo hizo solo, tuvo un equipo muy importante, 2 ministros que estuvieron a su lado en todo momento y apostando en todo momento por el país. El ministro de Gobierno, a izquierda, Bernardino Rivadavia, y el ministro de Hacienda, Manuel García. En estos años, por ejemplo, además de nuestro primer banco, que fue a su vez nuestra primera sociedad anónima, se creó la Universidad de Buenos Aires, que recordarán los festejos del año pasado. También se creó la Policía de la Ciudad, que se transformaría con los años en nuestra Policía Federal. Se creó la Bolsa Mercantil, que desde 1854 pasó a ser la actual Bolsa de Comercio. Era un momento gestacional, era entidades que nacían para perdurar. Son hechos que trascienden a los gobiernos, a las personas y a las décadas. Todas estas instituciones tienen más de 200 años y son las patas de la sociedad de la República. Veníamos diciendo que la necesidad de la creación de un banco iba a ser difícil, la gente no estaba acostumbrada, pero era imperiosa porque la gente que venía del exterior y tenía que depositar su letra de cambio no tenía dónde hacerlo. Por lo tanto, para generar el comercio internacional, ahora que se podía utilizar a favor de la provincia, del puerto, se comienza a trabajar en la formación de nuestro primer banco. Manuel García rápidamente se contacta con quien él consideraba posibles accionistas. Obviamente, todos comerciantes de
un excelente nivel económico. ¿Por qué contactarse con posibles accionistas? Porque nuestro primer banco sería una entidad con capitales privados. El 9 de enero se contacta con un grupo, le dan su aprobación, rápidamente hacen una primera asamblea, se nombra una comisión para redactar un estatuto, se aprueba rápidamente, en menos de un mes, se nombra a sus primeros directores, que serían todos provisorios, pero que había que empezar a tomar decisiones para que la entidad pudiera llegar a buen término, y hubo que nombrar a una serie de primeros directores. Un hecho que fue muy duro en la discusión de los diputados de la legislatura de la época, y que es muy lindo poder seguir la lectura de cada una de las opiniones, era la solicitud de los privilegios que el banco exigía para operar como tal. Dos, los que más problemas trajeron: la exclusividad de actuación en la plaza y 20 años de duración de este privilegio. La exclusividad rápidamente fue aceptada, y después había dos bandos bien divididos, con acusaciones, con discusiones fuertes de por qué tenían que ser 20 años y no 10. Bueno, finalmente se aprobaron las dos solicitudes, y fue una entidad que tenía exclusividad de emisión en la ciudad y 20 años para poder operar. Esto finalmente luego, por distintos problemas, no se llevaría a cabo. Este banco, nuestro primer banco, duró 4 años, pero eso viene más adelante. Se otorgan los privilegios, se hace el pedido habilitante de la patente para poder operar en la ciudad y se le otorga. Por lo tanto, rápidamente se forma una asamblea constitutiva, se nombra presidente y vicepresidente, los cuales serían provisorios, serían hasta que el banco comenzara a operar. La legislatura habilita la operación del banco y finalmente, en 8 meses, el banco estaba preparado para abrir sus puertas. Lo hizo el 6 de septiembre de 1822 y se registra en sus libros contables la primera operación el día 16, coincidentemente con la emisión del primer billete de banco. Todo esto que les fuimos contando era a puertas cerradas, eran discusiones en las legislaturas, eran discusiones privadas, eran discusiones en la sede de lo que se estaba preparando como el primer banco. Y se anunciaba a la población a través del periódico El Argos, que era ni más ni menos que el órgano oficioso de los gobiernos de turno. Los periódicos por ese entonces estaban los, entre comillas, oficialistas, que entregaban este tipo de información, y rápidamente comenzaron a nacer los periódicos que opinaban en contra, quizás alentando lo que 200 años después conocimos como la grieta. La primera junta de directorio, ya con el banco funcionando, directorio oficial, fue formado por estas 8 personas más su presidente, Juan José de Anchorena. Escuchen los nombres porque van a ver que son nombres que vamos a escuchar después a lo largo de toda la historia, ¿no? Juan José de Anchorena, Diego Britain, Félix Castro, Guillermo Cartwright, Sebastián Lezica, Robert Montgomery, Juan Fernández Molina, Miguel Riglos y Juan Pedro de Aguirre, que, como les dije, fue su primer presidente. Bueno, ya estaba el banco con las puertas abiertas. Había que salir a operar en la plaza. ¿Y con qué línea de billetes? Hubo una línea pedida al exterior del país. Fue pedida a Henkel y Dubuisson de Londres, pero la línea de billetes no había llegado y era imprescindible comenzar a operar. Por lo tanto, se resuelve que este sería el sello del banco,
banco que también sería nuestra primera entidad de crédito, que tenía la potestad de emisión con respaldo en oro, la cual estaba garantizada por las reservas metálicas que en sus cajas tendría que tener el banco. Cada billete emitido tenía que tener reserva en oro. El banco fue creado a imagen y semejanza del Banco de Inglaterra. Y en Londres se estimaba que para evitar la falsificación y que la gente lo usara para otros fines, el dinero no tendría que ser de bajos valores. Tenía que ser valores para operaciones comerciales importantes. Y tanto en Londres como en Buenos Aires, el billete de menor denominación se fijó en 20 pesos. Había que resolver el tema de manera local. Y en la Gaceta de Buenos Aires, en septiembre de 1818, había un aviso de un señor grabador francés, Mr. Rousseau, que ofrecía sus servicios para el grabado en general. Se lo contactó, rápidamente firmó un contrato con el banco. El señor José Rousseau llevó una importante actividad artística en Buenos Aires, fue quien formó los primeros artistas rioplatenses. Trabajó en el banco durante muchas épocas y son conocidos de él grabados de medallas, de monedas, impresos y distintos premios. Rousseau tenía que realizar un trabajo que era el primer billete de banco y tenía para hacerlo una plancha de cobre. Una plancha de cobre de 1786 de Nuestra Señora del Rosario, que posteriormente, no hará más de 20 años, se la nombró patrona del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se cree, no lo tengo confirmado, que la imagen de la Virgen fue realizada por Manuel Rivera. Si jugamos un poquito con los niveles, los colores, los tonos, podemos apreciar un poquito mejor el trabajo. La imagen de la Virgen y del reverso, obviamente que fue recortada, ¿no? La imagen de la Virgen era más grande, se recortó a la medida de lo que sería el billete, y como pueden ver, burilado un negativo. El 4 de octubre de 1822, este recibo de 200 pesos es el que recibe de parte del banco como pago por su trabajo el grabador de la plancha que sería la utilizada para realizar nuestro primer billete de banco. En este momento tenemos la enorme necesidad del banco de tener los billetes, la decisión de hacerlo en forma local, la placa ya grabada y el banco con las puertas abiertas. Solo se necesitaba contactar a Pedro Ponce. Pedro Ponce fue socio de Bernardo Vélez, un grabador muy importante de época que desde mayo de 1820 arrendaba la imprenta de los Niños Expósitos en un sistema de pago anual, en un canon, al que mayor canon pagaba en subasta pública, administraba la importantísima imprenta de los Niños Expósitos. Ponce, en 1821, alquiló la primer prensa de madera del taller. La trajo de la provincia de Córdoba y su fabricación está datada en 1780. Muy poquitas partes metálicas, una plancha de madera para imprimir billetes en sistema tipográfico 1 a 1. Hizo 3 tandas de producción y en total hizo 7.002 formularios del Banco de Buenos Aires o Banco de Descuento, como se lo llamaba coloquialmente. Por estos 7.002 formularios, ¿y por qué formularios? Porque no eran billetes todavía. Sin todas las
las firmas, el valor, la fecha, sin todas los agregados que necesita un billete para hacer formalmente un billete, se lo consideraba un papel más del banco, era un formulario más. Y Pedro Ponce hizo 7.002 y se les pagó 350 pesos con 6 reales. Pedro Ponce luego fue propietario de la importantísima también imprenta argentina, que se mudó luego a la calle Potosí 135 y posteriormente a la calle Piedras 31. Lo que tienen en pantalla son algunos pies de imprenta de los distintos trabajos que realizaba Pedro Ponce, además de trabajar durante muchos años para el Banco de Buenos Aires. Y en pantalla lo que tenemos es una reproducción de la compañía sudamericana de billetes de banco de principios de la 1900, porque lamentablemente ninguno de los billetes que vimos que circularían para el Banco de Buenos Aires llegarían a nuestros días. Los billetes cuando se retiraban de circulación eran incinerados y este billete en particular fue rápidamente falsificado. Eran valores altísimos. El de menor valor era 20 pesos, una onza de oro eran 17. Imagínense lo que era falsificar un billete de este tipo en una época que la falsificación era papel y lápiz, ayudados por el desconocimiento general del público y el alto grado de analfabetismo que no sabía ni lo que estaba leyendo, empezaron a circular al mismo tiempo que nació nuestro primer billete de banco falsificado. Como ven, fue un sencillo formulario común a los distintos valores que componían este cono monetario, que arrancaban 20, 50, 100, 200, 500 y 1000. Esto estaba de acuerdo al estatuto del banco en el capítulo 2, artículo 15, que hablaba del cono monetario y del valor menor que se podía emitir. Como ven, es un estilo neoclásico, el nombre del banco sobre una cinta en forma de cartela en la parte superior al centro. Eran billetes unifaz enormes, tamaño 210 por 100, súper incómodos, en papeles de mala calidad. Tinta negra sobre papel blanco, sin ningún tipo de filigrana, no tenían pie de imprenta. Como ven, carente de cualquier tipo de medida de seguridad, excepto el guilloche que está sobre el lateral izquierdo, que servía como talón del banco, y las cartelas grisadas, que ahora vamos a ver para qué servía cada una de ellas. La parte superior izquierda, el valor del billete. En la cartela superior derecha, el número del billete. En la parte de los textos, en forma manuscrita, el valor del billete. También se ponía manualmente la fecha y firmaban como contador Agustín Thyssen y como presidente el señor Aguirre. Recién en este momento, con todas estas formalidades, palabra que antes no me salió en ningún momento, con todas estas formalidades puestas en el formulario, se emitía un billete de banco. Ahora, dijimos que esto era una simple reproducción y que no llegó ningún billete hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo sabemos tanto? ¿Por qué nos animamos a dar tantas precisiones? Porque gracias a Dios existe una muestra del billete acompañado por una nota explicativa donde está detallado todo lo que le dije y está firmado por todo el directorio con fecha 6 de septiembre de 1822 y se le envía al gobierno
de ese momento, a la legislatura porteña, para explicarles, señores, el banco a partir del día de la fecha va a estar representado en la calle por la circulación de un billete de banco. En este momento eran billetes de banco convertibles y que tienen las siguientes generalidades, y bueno, y explica todo esto, y gracias a Dios esto se mantiene, se conoce. El billete, el santo grial de la notafilia argentina, es esta imagen. Es la del billete, donde a la izquierda dice cantidad, a la derecha dice número, abajo dice valor, y está firmado, manuscrito, por el contador y por el presidente. Estas dos piezas históricas, a inicio de 1900, formaban parte de la colección Pillado. Hace algo más de una década, estaba en una colección privada, tratando de llegar a un acuerdo con alguna entidad pública, algún museo numismático, para venderla. Lamentablemente creemos que no se llevó a cabo y sería imperioso que esto forme parte de nuestro acervo numismático, de quien sea, del Banco Central, del Banco Provincia, del Banco Nación, del Banco Ciudad. Esto no puede estar en una colección privada. Ahora, ¿qué circulaba además de este billete? Porque habíamos dicho que eran 20 pesos y no servía para el vuelto. Entonces, rápidamente, la tesorería toma cartas en el asunto y empieza a emitir valores muy pequeños, valores de 1, 3 y 5. Para el valor de 1 tenía un círculo, para el de 3 un triángulo, se presume que para el de 5 un pentágono, pero el de 5 es desconocido. Habíamos dicho que 20 pesos eran una onza, un peso eran 8 reales, un décimo de real, que era la moneda que llegó en 1823 de cobre, pero que tiene en el anverso 1822, que fue el año del pedido, era demasiado pequeña. Un décimo de real era 12 milésimas de peso, en una época que una docena de durazno valía 5 o 6 reales. Era un valor ínfimo, por lo tanto había que acercar el cobre con el billete de banco. Y la tesorería ideó estos vales papel de 1, 3 y 5, inmediatamente falsificados, sin ninguna medida de seguridad. Lo único que tenía abajo a la derecha era un sello seco y nada más. Vamos a hacer propaganda. En la charla de esta noche, junto a Facundo, vamos a ver ejemplos de falsificaciones. Preparémonos a ver cosas de las más increíbles y ridículas, pero hay que entender que hay que verlos con ojos de hace 200 años atrás. Inmediatamente la tesorería saca a la calle estos vales, el banco sale a hacer valer la cláusula de exclusividad. Y le dice, señores, ustedes no pueden emitir, el banco es quien emite. Y de la legislatura le dice, señor, ustedes no pueden emitir billetes menores a 20 pesos. Y la población no puede ejercer el comercio. Bueno, rápidamente la junta de accionistas del banco se reúne, luego de mucho debate y de mucha gente que, no estando de acuerdo con la decisión de modificar el estatuto, se retira, vende su capital accionario, en su mayoría locales o españoles, y vende a favor de muchos comerciantes ingleses. Aquí donde empieza a cambiar un poco la balanza del capital accionario de nuestro primer banco, quedando prácticamente en manos del comercio inglés. Bueno, otra vez, ¿de dónde vamos a sacar un billete de 1 peso? Otra vez se le pide a José Rousseau que en este caso, utilizando el sello del banco,
haga este billete de $1, que tampoco tenía tantas previsiones, ¿no? Estaba sin ningún tipo de medida de seguridad, salvo el dibujo del sello. Este tipo de billetes se lo conoció en la jerga en el momento como vales largos, por su forma paisada y porque en 5 meses pasaron a reemplazar a los vales de tesorería. Fueron hechos por José Rousseau en valores de 1 y de 2 en la imprenta de la Independencia. Ahora, tampoco fue previsor nuestro amigo Rousseau que el de $2, a que no adivinan dónde estaba el otro sol, simétricamente abajo del billete de 1. Tenía un sol superior y el de 2 uno inferior. Por lo tanto, facilitaba la falsificación y la gente con un lápiz duplicaba el valor del billete. Todos estos billetes circulaban, iban al banco y salían del banco. Era un momento de una anarquía del papel moneda absoluto, y cada cosa que vayamos viendo hasta ahora, hasta que yo le avise, circuló todo junto. Rápidamente tuvieron que cambiar el diseño. Rousseau tuvo que hacer un nuevo diseño, nuevamente hizo un billete de $1, le agregó un grueso recuadro de figuras geométricas, mantuvo el sol, pero tuvo la previsión para el billete de 2 de que los 2 soles superpuestos pasaran al centro del billete. Bueno, fue el único cambio de diseño que tuvieron, hasta que finalmente, entre agosto y septiembre de 1823, casi a un año de abrir las puertas, llegan de Inglaterra los billetes que mandaron imprimir apenas abrieron las puertas del banco. Como pueden ver, es un típico billete inglés, era un cono monetario de 1 a 1000, y fíjense la característica que por primera vez incluye el escudo nacional. Todos estos valores de esta línea monetaria junto a todo lo que vimos ya anteriormente. Era muy amplia la falsificación de los billetes del primer billete. Por lo tanto, se anuncia a través de los diarios que, por favor, quien tenga billetes de $20 para arriba, o sea, de la primera emisión, concurran a cambiarlo por oro o papel. 1824 continuaba la convertibilidad del papel por onza de oro. Acá vemos todo lo emitido por la plancha grabada por Rousseau, hasta que se la saca de circulación. Se emitieron, de los 7.002 formularios impresos originalmente, 6.175 billetes. En la tablita, que bueno, no tiene demasiada importancia, pero está puesta por valor y por fecha de emisión. Y fueron canjeados quiere decir sacados de circulación e incinerados, 6.025, quedaron 150 billetes en poder de la gente, o que no se contabilizaron, o que existe la posibilidad que algún día lleguen a nuestras manos. El Banco Nacional, lamentablemente, el Banco de Buenos Aires, lamentablemente, tiene que cerrar sus puertas. Se sobreemite sobremanera. La guerra con Brasil era imperiosa. Se tenía que emitir para comprar uniformes, municiones, armas, alimentos, para mandar a la provincia oriental donde estaba afincado el ejército. Y el Banco Nacional, antes que el Banco de Buenos Aires quiebre, las autoridades lo hacen cerrar sus puertas, mantienen poco capital que quedaba en sus arcas, y abre 15 días después. A ver si esto les recuerda algo. La gente que había depositado onzas en el Banco de Buenos Aires, 15 días después, cuando abre las puertas del Banco Nacional, en lugar de onzas recibió pesos, pero no pesos plata,
peso papel. En enero de 1826 había terminado la emisión de billetes de banco convertibles. A partir de ahora, durante muchas décadas, yo diría que prácticamente durante todo el siglo XIX, salvo alguna excepción, se emitirían papel moneda. Se acabaron los billetes de banco convertibles. El Banco Nacional comienza a operar con los billetes que ya venían circulando del Banco de Buenos Aires. Si cerró 15 días, uno iba a hacer una línea de billetes nuevos. Entonces, como se habían quedado sin valores de algunos billetes, sin billetes de algunos valores, perdón, vemos en esta hoja de un libro de actas del Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se manda a buscar la plancha antigua del Banco de Descuentos, ven la flechita que indica la frase, y se hacen 2050 billetes de valor 500, de los cuales 24 resultan inútiles, y bueno, es una segunda oportunidad que tiene la plancha de Rousseau para seguir trabajando, en un primer momento como billete de banco y en esta oportunidad como papel moneda. Si completamos la tabla que habíamos visto anteriormente, vemos que el primer banco emitió por 500.000 pesos y el segundo 1.025.000. Se canjearon muy poquitos, yo calculo que este dato es erróneo, pero si es cierto, quedarían 2022, posiblemente, con posibilidad de que algún día veamos alguno. El libro trata también cosas que trascienden el banco y cosas que fueron imprescindibles para la época y que es el día de hoy que se siguen discutiendo. Por ejemplo, el empréstito Baring Brothers. El origen era para hacer un puerto, modernizar la ciudad, quizás era necesario. Terminó siendo parte del capital accionario del Banco Nacional. Durante 3 semestres se pagó en forma regular. Bernardino Rivadavia decía que no se podía perder la honorabilidad de cumplir con las cuentas, con las deudas, con los compromisos, porque en Londres sería muy mal visto que Argentina estaba siendo en este momento muy dependiente de los comerciantes de Londres. Finalmente el crédito terminó siendo cancelado 80 años después, en 1904. Otra cosa que está analizada en el libro es algo que cambió para siempre la historia argentina, que fue la guerra con Brasil. A la izquierda tenemos la declaración del bloqueo, que fue terrible, del 31 de diciembre de 1825, y a la derecha, anunciando con bombos y platillos que se había terminado la guerra en 1828. En diarios de época, en este periodo, entre el 25 y el 28, hay mucho artículo, mucha editorial de época para leer. Pero hay una frase que está reflejada en el libro y que me marcó. Simple, cortita, decía la falta de actividad en la ciudad ocasionaba que la miseria golpeaba en cada una de las puertas de la gente. Imagínense ustedes cómo sería Buenos Aires en ese momento. Las guerras vienen para voltear instituciones formadas. Claro ejemplo, podemos encontrarlo en el viejo continente. Buenos Aires creó, abrió las puertas, lo formó al Banco Nacional para ir a la guerra. Bueno, llegó el fin del bloqueo, fue tomado con mucha algarabía. Rápidamente Montevideo abre el comercio, libre comercio con Buenos Aires, pero lamentablemente no se tuvo ninguna precaución y se inundó la plaza de Montevideo de billetes falsos. Todo billete falso que había en Buenos Aires pasó para Montevideo. Y obviamente, ¿qué se hizo? Se prohibió el comercio con Buenos Aires en papel moneda. ¿Y acá cómo se tomó? ¿Pero cómo?
si creamos un banco para emitir papel moneda inconvertible, para ir a la guerra y que Uruguay consiga la independencia, ¿cómo ahora no nos aceptan el mismo papel para comerciar? La desazón era terrible. No se le veía futuro al comercio de la ciudad. Bueno, el libro también trata otras cosas, hablando de falsificaciones, la ejecución de quienes habían intervenido. El primer falsificador lo ahorcan por 13 pesos, al segundo lo fusilan también. Bueno, son historias que están contadas en esas hojas. Y un caso terrible de una desaparición de las arcas del banco de 100.000 pesos, que le costó el puesto a 2 directivos de la entidad, cuando las reservas metálicas eran de 32.000. La reserva era 32.000 y se perdieron 100.000 pesos. El caso pasó a la historia y cuando ya se había olvidado, volvió a las tapas de los periódicos 15 años después, con un final increíble que los invito a que lo lean. El libro no hace falta que lo compren, lo pueden bajar gratuitamente de la página del Centro Numismático de Buenos Aires, o después pasaremos el link al grupo, eso no es ningún inconveniente. Estábamos en el Banco Nacional, que el Banco Nacional dijimos que abre las puertas con los billetes del banco anterior. Cambian los firmantes. Bueno, había un remanente de billetes ingleses a la calle. Está la segunda tanda de billetes que les conté antes de la plancha de Rousseau, también a la calle. En 1826 también se acaban los billetes de $1 para mandar al ejército, para pagar a los soldados, y se emiten estos vales cuadrados y apaisados en la imprenta de Ponce, de valores de 1 y 2 pesos. Eran billetes de facturación, de manufactura propia. Se ha leído por ahí que los soldados los utilizaban para armar los cigarrillos. Fíjense en el valor que tenían. A falta de cambio menor, se crean las cédulas fraccionarias. Cédulas fraccionarias que por su simpleza son hermosas. Hay 32 modelos diferentes por los tipos que se usaron para hacerla. Hay cualquier cantidad de colores. Si no fueran tan difíciles conseguirlas, sería una colección hermosa de armar, pero creo que conocemos muy poquitas. También en 1826 se emiten localmente unos billetes tratando de simular, de reemplazar a los billetes ingleses. Obviamente que la característica, la calidad no era la misma. Tratan de mantener el escudo, pero la falta de oficio que había en Buenos Aires era muy importante y no pudo conseguir que se impongan rápidamente, y la falsificación siguió creciendo y creciendo y creciendo. Para hacer esta línea, también encontraron a través de la prensa, la Gaceta Mercantil, un señor que en su idioma original, era inglés, Francisco Vincent, ofrecía sus servicios y fue contratado. No solo fue contratado, sino que estuvo muchos años. Trabajó para el Banco Nacional, para Casa de Moneda, para Rosas. Hay muchísimo material de Francisco Vincent, y en el archivo del Banco de la Provincia de Buenos Aires se pueden ver todas sus facturas en su idioma original. Siempre él escribía en inglés y detallaba todo lo que estaba entregando para que se le pagara posteriormente. Hasta que llega en el año 1827 una línea que revolucionaría todo, pero que hasta ahora tampoco cambiaría ninguno de los circulantes, que es la línea pedida en 1825 con el Banco de Buenos Aires con las puertas abiertas, como pueden leer en el anverso, pero debido al bloqueo con Brasil, llegan en el 27, durante la guerra. Esto es gracias a los oficios del encargado de negocio de Estados Unidos, que estaba en buena relación con nuestros gobernantes y con Brasil, y le permiten la llegada a nuestro puerto de barcos de bandera estadounidenses.
Y como estos billetes llegaron de Fireman, Draper, Underwood and Company, de golpe, 1827 llegan a nuestro país, con un diseño absolutamente novedoso, moderno, distinto, muy difícil de falsificar. La falsificación de las caras, de los animales, de las viñetas es muy difícil, pero también fue falsificado. Todo esto se sumó a lo que venía circulando, hasta que en 1829, desde Inglaterra, el anterior vino de Estados Unidos, 1827, tendrían que pasar 40 años hasta que se vuelva a pedir al American Banknote un nuevo pedido de billetes a Estados Unidos. De acá, por 4 décadas, todo vino de Inglaterra. En este caso, de Jacob Perkins and Heath. Perkins era un inventor famosísimo, dedicado a 1000 proyectos, que fue el inventor de la plancha de grabado en acero, no en cobre, y unos años después revolucionó la industria cuando consiguió el tratamiento térmico de la misma. Entonces las planchas pasaron a ser de una producción terriblemente superior a las de cobre y se trabajaba de manera mucho más efectiva y las series duraban mucho tiempo más, eran de mejor calidad, y esta en particular, la de 1829, sirvió durante muchos, muchos años a nuestro país, porque en 1829 se sumó al Banco Nacional, estuvo hasta que cerró sus puertas en el 36, porque se la utilizó modificando las planchas para la emisión del 34, con el banco cerrado las utilizó Rosa modificando las planchas con la emisión de 1836, y hasta 1841, que llegó la primera línea de billetes pedida por Juan Manuel de Rosas, del 29 al 41, estos billetes fueron los que cambiaron todo el circulante en plaza. Hubo cualquier cantidad de llamados al público hasta que se consiguió cambiar todo el circulante por los billetes llegados de Perkins. Hablamos 1000 veces de falsificación, pero ¿cuál era el monto falsificado? Y bueno, hay un arqueo publicado en los periódicos de época, firmado por Garmendia, presidente del Banco Nacional, que decía: señores, paremos esto porque a septiembre del 31 ya llevamos en el banco identificado y separados 165.035 pesos falsos. Los que detectaban falsos, porque a la gente no le gustaba nada que en la oficina de cambios le digan: este billete es falso, no se lo cambiamos. El billete entraba y salía, a lo sumo entraba y le daban otro, pero seguía circulando. Un año después repite el anuncio, muy angustiado: señores, hagamos algo. A un año del último aviso, ahora estamos en 246.889 pesos. Lamentablemente, no hay una continuidad de estos avisos. Hemos buscado mucho, si alguno encuentra algo se lo agradeceré de corazón, pero hasta este momento es el dato que tenemos. De 1822 a 1832, este era el importe que había en billetes falsos, más todo lo que todavía estaba circulando en la calle, ¿no? Por supuesto. Hablamos de la emisión de 1834, y fíjense que es igual a la del 29, con 2 circulitos que dice renovación 1834. Estos son los billetes que circularon a partir de este año. Y ya para terminar, el libro en cada hoja tiene todos los datos que conseguimos de cada uno de los billetes, hay algunos que son desconocidos, y bueno, obviamente como cualquier trabajo es para ir mejorándolo con el tiempo, sumando datos, y quien quiera hacerlo, le agradezco muchísimo que me mande sus críticas o sus datos o sus sugerencias al mail que tienen en pantalla. Créanme que fue un verdadero placer esta tarde poder dirigirme para ustedes. Muchísimas gracias. Qué grande, Fer, maestro. Tremenda charla. Bueno, agradecerte. Gracias, Fer. Hermoso. Grande, Luisín. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. La verdad, realmente estoy emocionado porque es un placer para todo este grupo de gente haberles contado, se lo conté con el corazón. Gracias, Fer, espectacular. Bueno, como todos saben, me encantan los números. Los que están hace mucho en el grupo lo saben. Hemos tenido llegar a 43 personas en el mejor momento y 40 horas, así que más que positivo para lo que es lo que se ve normalmente. Así que nos pone muy feliz eso también, el apoyo, que eso es fundamental. Bueno, y como siempre hacemos, la vamos a hacer en vivo. Hacemos un sorteo siempre, así que me esperan 2 minutos. Gusti. Disculpame, le tengo la grabación. Dale, perfecto. Qué grande, Javi, maestro siempre.